Voy a pasar la noche con mi ex. Él es mucho más fuerte que mi marido. Esas fueron las palabras que Grace accidentalmente le envió a su esposo por mensaje de texto a las 2 de la mañana, destinadas a su amiga, pero enviadas a la persona que más confiaba en ella. Cuando el teléfono vibró, su corazón se detuvo porque el hombre que ella pensó que nunca se daría cuenta ya estaba planeando la venganza más escalofriante imaginable. Lo que ocurre después te hará preguntarte que también conoces realmente a tus seres queridos. Las palabras zumbaron en la pantalla de Grace, flotando en el aire como una bomba a punto de explotar. Eran las 2 de la mañana. La habitación del hotel estaba oscura. El tenue resplandor de las luces de la ciudad se filtra a través de las cortinas. El corazón de Grace latía con fuerza en su pecho. No por la emoción, sino por la horrorosa comprensión de lo que acababa de hacer. Ella había tenido cuidado. Mucho cuidado. Grace le había mentido a su marido Tom, diciéndole que estaba visitando a un amigo enfermo. Pero esta noche fue diferente. Esta noche estaba con Jake, el único hombre al que se había prometido que nunca volvería. Unas copas, algunas risas, una habitación de hotel y todos los límites que creía haber establecido se habían desvanecido. Pero esto fue un error. Un enorme error catastrófico. Tenía la intención de enviarle un mensaje de texto a Zoe, su mejor amiga, sobre su tiempo con Jake. Quería hablar, desahogarse, reírse de la extraña sensación de volver a ver a su ex después de todos estos años. ¿Cómo sería? ¿Fue como si nunca se hubieran separado? ¿Habían cambiado realmente? Pero en la neblina del momento, en la neblina del champán y la calidez del tacto de Jake, sus dedos se habían resbalado. En lugar de enviarle un mensaje de texto a Zoe, le envió ese mensaje a Tom. Voy a pasar la noche con mi ex. Él es mucho más fuerte que mi marido. Las palabras aparecieron en la pantalla de su teléfono, burlándose de ella mientras brillaban en la habitación oscura. Grace se congeló. Su estómago se hundió y se le hizo un nudo. Ella miró la pantalla con incredulidad, como si las palabras fueran de alguna manera falsas, como si realmente no existieran. Esto no puede estar pasando. Presa del pánico, agarró rápidamente su teléfono e intentó llamar a Tom. No hay respuesta. Su corazón se aceleró mientras escribía otro mensaje, con las manos temblorosas. Fue una broma, Tom. Solo un error estúpido. No hablaba en serio. Pero sus dedos vacilaron. Las palabras parecían huecas. Ella no estaba segura de que él lo comprara. No después de todo. Ella envió el mensaje de todos modos, pero sentía que ya se estaba hundiendo. Hundiéndose rápidamente. Rápidamente dejó su teléfono en la cama junto a ella y miró a Jake. Él estaba sonriendo. Mirada molesta en sus ojos como si supiera lo que estaba pasando. Después de todo, él era la razón por la que ella había enviado ese mensaje. Fue él quien la atrajo nuevamente a este peligroso juego de tentación. Pero Grace no podía concentrarse en él en ese momento. Ella necesitaba arreglar esto. Necesitaba decirle a Tom que todo fue un error. Pero él no respondía. En cambio, sintió el peso del silencio presionándola. ¿Qué había hecho ella? Su mente corría mientras miraba el reloj. 2:30 de la mañana. Ella no podía volver a casa. No así. Aún no. Ella necesitaba espacio. Necesitaba tiempo para pensar, para explicar. Ella agarró su bolso, le dijo a Jake que volvería pronto y salió de la habitación del hotel sin decir otra palabra. Ella condujo hasta la casa de Zoe, con la mente dando vueltas. Se dijo a sí misma que todo estaría bien. Ella volvería a casa por la mañana. Le diría a Tom que todo había sido un error y de alguna manera arreglaría las cosas. Ella estaba tranquila. Ella estaba serena. Él lo entenderá. Él tiene que hacerlo. Pero lo que Grace no sabía era que Tom no estaba enojado. No estaba en medio de una tormenta de emociones como ella esperaba. No, él seguía en silencio, frío, y eso más que nada era lo que la aterrorizaba. Grace pasó la noche en el apartamento de Zoe, caminando de un lado a otro, esperando que Tom respondiera. Ella intentó llamarlo de nuevo. Todavía no hay respuesta. Cada timbre, cada vibración de su teléfono enviaba una onda expansiva de terror a través de ella. Se mentía a sí misma,
convenciéndose de que todo estaría bien por la mañana. Pero a medida que pasaban las horas, el vacío en su estómago se hacía más profundo. Zoe se dio cuenta, por supuesto. Ella seguía mirando a Grace con una ceja levantada, sintiendo que algo estaba mal. Grace le restó importancia con un gesto, intentando sonar casual. No es nada, solo Tom siendo Tom. Ya sabes cómo es él. Él lo superará. Zoe no lo compró, pero no insistió. Ella era una buena amiga después de todo, y sabía que no debía entrometerse en el matrimonio de Grace, incluso si se estaba desmoronando frente a sus ojos. Pero en el fondo, Grace sabía la verdad. Las cosas se estaban yendo a peor. No fue solo un error tonto. Fue una traición. Una traición profunda y fea. Y ella estaba aquí en medio de todo, fingiendo que todo estaba bien. A las 6 de la mañana, finalmente decidió abandonar el apartamento de Zoe. Grace ya no podía quedarse quieta. Ella tenía que volver a casa y enfrentarse a Tom. Se dijo a sí misma que si se explicaba, si le daba una razón lógica, si le hacía ver que no era lo que parecía, todo volvería a la normalidad. Llegó a casa, sus pasos lentos y pesados, su mente corriendo con todos los escenarios posibles. Pero cuando cruzó la puerta, algo no estaba bien. La casa estaba demasiado silenciosa. Tom no estaba sentado en la sala de estar viendo la televisión como solía hacerlo. No había señales de él, ningún zapato en la puerta, ninguna taza de café esperando en el mostrador de la cocina. Tomó su teléfono nuevamente y revisó si había mensajes nuevos. Todavía nada de Tom. Ella dejó un mensaje de voz, con la voz temblorosa. Tom, por favor contesta el teléfono. Necesito hablar contigo. No fue lo que pensabas, lo juro. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla por un momento, sin saber qué hacer a continuación. Pero entonces, como si fuera una pregunta, la puerta principal se abrió con un crujido y Grace saltó. Su corazón dio un vuelco. Tom estaba allí de pie, con el rostro ilegible. ¿Dónde has estado?, preguntó, intentando sin éxito sonar casual. Tom no respondió de inmediato. Él simplemente se quedó allí, mirándola con una intensidad silenciosa que la inquietó. Luego, lentamente, dijo, con voz tranquila, casi demasiado tranquila. He estado pensando, dijo sin apartar la mirada de ella. He estado pensando mucho. A Grace se le quedó la respiración atrapada en la garganta, pensando en todas las cosas que esperaba que él dijera. No fue eso. Ella forzó una sonrisa, tratando de ocultar el pánico que crecía en su pecho. Tom, sé que estás molesto, pero puedo explicarlo. No, interrumpió con voz firme. Sé exactamente lo que hiciste, Grace. Y sé por qué lo hiciste. Se le heló la sangre. ¿Cómo lo supo? ¿Qué había descubierto? Su mente corría y sus pensamientos se entrechocaban unos con otros. ¿Sabía él acerca de Jake? ¿Sabía dónde estaba anoche? Tom no esperó su respuesta. Dio un paso lento y deliberado hacia ella. No estoy enojado, dijo, sus palabras suaves, casi demasiado suaves. Pero hay que entender que esto no es algo que podamos ignorar sin más. Grace sintió un escalofrío recorrer su columna. Esta no era la reacción que ella esperaba. Se lo había imaginado gritando y exigiendo explicaciones. Se lo había imaginado llamándola mentirosa o incluso acusándola de algo peor. Pero esta calma, la aterrorizaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. La mirada de Tom se movió por un momento casi imperceptiblemente antes de encontrarse con sus ojos nuevamente. Ya verás, dijo con voz fría pero firme. Pronto entenderás a qué me refiero. Grace se sentó en la tranquilidad de su hogar, con la mente acelerada. Los segundos parecían horas mientras repasaba las palabras de Tom una y otra vez. Ya verás. ¿Qué significaba eso? ¿Le estaba dando la oportunidad de explicarse o estaba planeando algo más? La incertidumbre la asaltó, dejándola en un limbo del que no podía escapar. Intentó apartar el pensamiento, concentrándose en la conversación que acababan de tener. Tom apenas había reaccionado. No había gritado ni chillado, ni siquiera llorado. Había estado inquietantemente sereno,
como si lo tuviera todo bajo control. Era antinatural, y eso era lo que más la asustaba. Grace esperaba una tormenta. Pero lo que encontró fue una quietud tranquila y calculadora que era aún más peligrosa. A medida que pasaban los días, Grace observaba a Tom de cerca, esperando la confrontación que nunca llegó. Él continuó con su rutina diaria como si nada hubiera cambiado. Trabajaba, cenaba e incluso se reía de sus chistes. Pero había algo diferente en el aire, algo que la inquietaba constantemente. No habló del mensaje. No mencionó su aventura. En cambio, parecía retraído, guardándose sus pensamientos, con palabras mesuradas y escasas. El silencio entre ellos era sofocante, pero Grace no sabía qué hacer con él. ¿Debería presionarlo? ¿Debería disculparse de nuevo? ¿O debería dejarlo pasar, esperando que finalmente lo olvidara? Pero Tom no lo olvidaba. Estaba observando. Nunca había sido de discusiones insignificantes, y desde luego, no malgastaba energía en dramas sin sentido. Tom era más estratégico que eso. Guardaba silencio porque estaba recopilando información, tomando notas de cada detalle, observando cada movimiento de Grace. Siempre había sido un hombre paciente, y este era un juego que pretendía ganar. Grace no lo sabía, pero Tom ya había comenzado su investigación silenciosa. Estaba siguiendo los pasos de su vida diaria, pero en el fondo, estaba investigando. Prestaba atención a cada llamada, a cada mensaje que recibía. Incluso a la forma en que miraba su teléfono cuando ella pensó que él no le prestaba atención. Él sabía que algo andaba mal. Lo sentía en los huesos. Los siguientes días estuvieron llenos de inquietud. Grace llegaba a casa del trabajo esperando encontrar a Tom esperándola, tal vez enojado, tal vez incluso confrontándola por jaque. Pero cada día Tom se mostraba distante. Apenas la miraba cuando ella hablaba. Y cuando lo hacía, sus ojos eran difíciles de leer. Era como si guardara un secreto, uno oscuro, que ansiaba revelar. Grace, sintiéndose cada vez más prisionera en su propia casa, no tenía ni idea de que Tom ya estaba un paso por delante de ella. Él la observaba. Él la esperaba. Y cuando llegara el momento, se aseguraría de que comprendiera el verdadero costo de su traición. Los días se convirtieron en semanas, y aún así, Grace no podía deshacerse de la inquietante calma que flotaba en el aire. La tensión entre ella y Tom era densa, pero era un silencio extraño e incómodo que la mantenía nerviosa. Él no la confrontó, no la cuestionó, no preguntó por jaque. Era como si ya lo supiera todo y estuviera simplemente esperando. Al principio, Grace pensó que era solo una fase. Tal vez estaba dejando que las cosas se calmaran, dándole algo de espacio. Pero con el paso del tiempo, empezó a darse cuenta de que Tom ya no era el hombre que creía conocer. Sus ojos, antes cálidos y familiares, se habían vuelto distantes. Su sonrisa, aunque seguía ahí, parecía una máscara, y su tacto ya no le daba consuelo. Era como si ya hubiera hecho las paces con algo que ella ni siquiera reconocía. Había intentado hablar con él, por supuesto. Había intentado explicarse de todas las maneras posibles, disculpándose hasta que sus palabras perdieron sentido. Pero cada vez que hablaba, Tom escuchaba en silencio, con la mirada indescifrable. Nunca la interrumpía, nunca alzaba la voz. Asentía, a veces ofrecía una breve respuesta, pero no había ira ni frustración, solo una aceptación fría y distante. «Lo entiendo», decía, y eso era todo. Para Grace, esas palabras eran como puñales. Él comprendía. ¿Cómo podía comprender? ¿Cómo podía simplemente aceptar lo que ella había hecho? ¿Planeaba dejarlo pasar? ¿O se preparaba en silencio para destruirlo? ¿De una forma que jamás imaginó? Pero Grace no tenía forma de saberlo. Cuanto más intentaba comprender su silencio, más se alejaba de él. Desesperada por recuperar su confianza, se desesperaba. Pero cuanto más lo intentaba, más distante parecía. Ni siquiera recordaba la última vez que habían compartido una comida o hablado de algo que no fuera el tiempo o los detalles cotidianos de su día. Entonces, una noche, mientras Grace estaba sentada en el sofá revisando su teléfono, Tom entró en la habitación.
Sostenía una carpeta. Su expresión seguía tranquila, pero había algo en sus ojos, una silenciosa determinación que le provocó un escalofrío en la espalda. He estado investigando algo, dijo en voz baja pero firme. Grace se quedó paralizada. Había esperado que dijera algo, pero esto no era lo que esperaba. Creo que es hora de que hablemos de ello, continuó, sin apartar la mirada de la de ella. El corazón de Grace empezó a latirle con fuerza. ¿Qué sabía él? Tom abrió la carpeta lentamente, revelando varias fotos impresas. No pudo distinguir bien los detalles, pero el miedo en su pecho se hacía más pesado con cada segundo que pasaba. Te has reunido con Jake, dijo Tom con tono sereno. Lo sé todo, cada detalle. La habitación quedó en silencio. Grace sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Su mundo se estaba desmoronando y no había dónde esconderse. Grace miró fijamente las fotos en la mano de Tom, con la boca seca y el corazón latiendo fuerte en sus oídos. Cada imagen parecía penetrarla más profundamente, como una acusación silenciosa que no podía negar. Fueron claros. Demasiado claro, no había forma de confundirlos. Allí estaba Jake sentado frente a ella en un café. Allí estaba Jake, con su brazo alrededor de sus hombros casualmente mientras reían afuera de un bar. Y lo peor de todo, era Jake de pie en el vestíbulo del hotel, con la mano en su espalda mientras entraban juntos al ascensor. Cada foto era un clavo en el ataúd, un duro recordatorio de lo que había hecho. Las mentiras, la traición. Tom lo había visto todo. No sé qué decir. Grace logró decirlo con voz temblorosa. Quería alcanzar las fotos para destruir de alguna manera la evidencia, pero no lo hizo. Ella sabía que era inútil. Ya no había dónde esconderse. Tom no respondió de inmediato. En lugar de eso, dejó la carpeta en la mesa de café entre ellos y las fotos se desparramaron frente a ella como un juicio final. Él permaneció de pie, mirándola con una calma inquietante que la hizo sentir pequeña, expuesta. Lo sé desde hace semanas, dijo Tom en voz baja, con una voz casi fría. Simplemente te dejé cavar tu propia tumba. Grace sintió como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. ¿Semanas? ¿Cómo pudo saberlo durante semanas? ¿Cómo pudo esperar? ¿Cómo? Susurró, apenas capaz de comprender lo que estaba diciendo. ¿Cómo pudiste simplemente mirarme? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me confrontaste? La mirada de Tom era firme. Porque quería ver si me confesarías. Quería ver si serías honesto conmigo. Pero en lugar de eso, me enviaste ese texto. Y esa fue toda la prueba que necesitaba. ¿El texto? El que ella había enviado en estado de pánico y ebriedad esa noche en la habitación del hotel. El que ella pensó que era solo un error tonto. Un momento de debilidad. Pero había sido mucho más. Había sido la clave. El momento donde todo se vino abajo. Esperaba que me lo explicaras, continuó Tom, con una amargura silenciosa, casi imperceptible, en la voz, pero supongo que debería haberlo pensado mejor. Me has estado ocultando la verdad durante mucho tiempo. Grace sintió el peso de sus palabras, cada una más pesada que la anterior. Quería hablar, disculparse, pero la culpa le hizo un nudo en la garganta. No podía decir nada. Nada que pudiera reparar el daño que había causado. ¿De verdad crees que no me di cuenta? La voz de Tom interrumpió sus pensamientos, la forma en que mirabas el teléfono, las noches de desvelo, las mentiras. Sabía que algo no iba bien, Grace, pero te di el beneficio de la duda. Pensé que tal vez cambiarías. A Grace le dolía el pecho. Había sido egoísta. No había visto cuánto se había esforzado Tom, cuánto la había amado. Y ahora todo se desmoronaba. ¿Qué quieres de mí? Preguntó finalmente, con la voz baja y desesperada. La expresión de Tom se suavizó, pero solo por un instante. Quiero, para que entiendas que este es el final. Tú tomaste tus decisiones. Ahora estoy haciendo el mío. La habitación parecía sofocante y el aire estaba cargado de tensión. Grace se quedó congelada. Sus manos temblaban a sus costados mientras las palabras de Tom resonaban en su mente. Este es el final. La firmeza en su voz era innegable. La afectó más fuerte que cualquier argumento,
cualquier acusación. No se trataba solo del asunto. Ni siquiera se trataba de la traición. Se trató del colapso total de todo lo que habían construido juntos. La confianza, el amor, los años de compromiso silencioso que ahora parecían un recuerdo lejano. La expresión de Tom era ilegible mientras la observaba luchar por encontrar su voz. Tenía tantas cosas que decir, tantas disculpas que ofrecer, pero las palabras no le salían. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo podría arreglar las cosas después de todo lo que había hecho? El silencio se extendió entre ellos, denso y pesado, mientras la mirada de Tom permanecía fija en ella. No necesitaba decir nada más. La finalidad ya estaba clara. Pero lo hizo. Estoy solicitando el divorcio, dijo, y cada palabra resonaba en el aire como una sentencia de muerte. Ya he iniciado el proceso. Grace sintió que el corazón se le hundía en el estómago. Divorcio. Ella siempre había asumido que si alguna vez ocurría algo, si alguna vez llegaban a ese punto, Tom sería el que lucharía por ellos, el que lucharía por su matrimonio. Pero ahora estaba él tomando la decisión que ella nunca había pensado que tomaría. Ya he consultado con un abogado, continuó Tom con voz tranquila, casi distante. Me quedo con la mitad de todo. Nuestra casa, los ahorros, todo lo que hemos construido juntos. Todo se dividirá. La mente de Grace daba vueltas, tratando de procesar el peso de sus palabras. Ella siempre había pensado que Tom sería la última persona que tomaría esa ruta. Ella siempre lo había visto como el perdonador, el paciente, el que trataba de arreglar las cosas incluso cuando parecían estar rotas sin posibilidad de reparación. Pero ahora todo se le escapaba de las manos. Ella lo estaba perdiendo. Ella estaba perdiendo todo. Ya contacté a tu ex, agregó Tom, entrecerrando los ojos ligeramente al observar su reacción. ¿La reputación de Jaque? Está a punto de recibir un golpe tremendo. El pecho de Grace se encogió. Jaque. Ni siquiera había considerado las consecuencias para él. Había pensado que podría mantener su aventura en secreto. Algo solo entre ellos. Pero Tom había estado reuniendo pruebas discretamente. Lo supo incluso cuando ella creía que lo estaba engañando. Me he asegurado de que los medios sepan de tu pequeño reencuentro. Tom continuó con voz firme. Tu pequeño secreto no será así por mucho tiempo. Grace sintió que se le aceleraba la respiración. No se trataba solo de su matrimonio. Era una humillación pública de la que no podía escapar. Era una traición no solo a su marido, sino a la gente a la que había engañado, incluida ella misma. ¿Por qué?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro, mientras una lágrima finalmente resbalaba por su mejilla. ¿Por qué llegar tan lejos? La mirada de Tom se suavizó por un breve instante, pero no había calidez en ella. Porque necesitas entender lo que pasa cuando traicionas a alguien que te amaba. Necesitas sentir el peso de tus acciones. Y en ese momento, Grace comprendió. Esto no era venganza. Esto no era ira. Esto era justicia. Grace se quedó allí plantada mientras las palabras de Tom la rodeaban como una nube de tormenta. Necesitas sentir el peso de tus acciones. Resonaban en su mente mientras intentaba ordenar sus pensamientos, pero se le escapaban como agua. ¿Qué quedaba por decir? ¿Qué podía hacer ahora para arreglar esto? Tom ya no estaba enojado. No gritaba ni arremetía con rabia. No hubo escena, ninguna. Confrontación dramática. Era peor. Esto era calculado, metódico y preciso. Él ya había seguido adelante. Y en ese momento, Grace se dio cuenta de que nunca había comprendido realmente cuán profundo había sido su amor por ella hasta ahora. Porque ahora veía cuán profundamente lo había traicionado. Se hundió en el sofá, con la mente dándole vueltas, el pecho oprimido por la culpa y el miedo. Había pensado que Tom sería quien lucharía por su matrimonio. Había asumido que él discutiría, que le daría la oportunidad de explicarse, pero él ya había descubierto sus mentiras. Ya había tomado una decisión. Durante semanas, había observado en silencio, recopilando la evidencia que necesitaba, no por rencor, sino por la silenciosa determinación de no cometer el mismo error 2 veces. Y ahora, con todo expuesto ante ella, lo comprendió. Él no hacía esto porque la odiara.
Lo hacía porque se amaba demasiado a sí mismo como para tolerar una traición. El silencio entre ellos era insoportable. A Grace no le quedaban palabras. No tenía defensa, ninguna excusa. Solo podía quedarse allí sentada, sintiendo como los muros de sus propias decisiones se cerraban a su alrededor. Tom, en cambio, parecía casi en paz. Había tomado su decisión. Y ahora no había nada más que decir. La ira, la frustración. Esas emociones hacía tiempo que se habían disipado. Lo que quedaba era una tranquila resignación. La que llega cuando sabes que has llegado al final de un largo y doloroso camino. Grace lo miró con voz temblorosa al hablar, sus palabras como un susurro entrecortado. «¿De verdad vas a hacer esto, verdad?» Tom no la miró. En cambio, se giró para recoger las fotos y los documentos de la mesa de centro, colocándolos con cuidado. En la carpeta. Habló sin emoción, con voz firme y firme. «Ya te lo dije, Grace. No se trata de mí. Se trata de ti». Hizo una pausa. «Se trata de lo que has hecho y de lo que perderás por ello». Grace no respondió. No podía. Sentía el cuerpo entumecido. Su mente congelada por la incredulidad. Las consecuencias llevaban semanas viniendo, pero ahora que por fin estaban aquí, le parecían imposibles de afrontar. Pensó que podría soportar la culpa. Pensó que podría soportar la vergüenza. Pero nunca había imaginado esto, la irrevocabilidad de todo aquello. Miró a Tom una última vez, esperando ver algún destello del hombre que una vez había amado. Pero no había nada, solo la fría y dura realidad de lo que había perdido. La vida de Grace había empezado a sentirse como un sueño del que no podía despertar, una pesadilla que se prolongaba eternamente. Los días pasaban, cada uno un poco más pesado que el anterior. Ya no podía escapar de la realidad de lo que había sucedido. Tom ya había iniciado los trámites de divorcio. Los papeles llegaron por correo una semana después de su conversación, formales y fríos, un marcado contraste con el caos que sentía por dentro. Había esperado que de alguna manera él podría cambiar de opinión, que tal vez después de un tiempo volvería con ella y lo resolverían. Pero cada vez que veía esos papeles, la verdad se hacía más clara. Estaba harto. Sentada a la mesa de la cocina, Grace contemplaba la pila de documentos que tenía delante. Las palabras se le nublaban la vista mientras luchaba por contener las lágrimas. La mitad de todo lo que pensaba. La mitad de lo que construimos juntos. La casa, los ahorros, los recuerdos, la vida que habían compartido durante los últimos 10 años. Tom había dejado claro que todo se dividiría. Ella había creído que ella tenía el control, que su encanto y sus disculpas lo arreglarían todo de alguna manera. Pero ahora era evidente que había calculado mal. Grace siempre había sido quien llevaba las riendas de su relación. Ella era quien siempre lo había mantenido todo bajo control, guardaba las apariencias, mantenía sus vidas en orden. Pero ahora, sentada sola, rodeada de los papeles del divorcio, se daba cuenta de lo mucho que había dado por sentado el amor de Tom. No era tan ingenua como para pensar que podía reparar el daño. No era solo la aventura. Era la red de mentiras, la traición a la confianza, el egoísmo que la había llevado a ese punto. Y ahora Tom se vengaba de la forma más calculada posible, despojándola de todo lo que una vez le importó. Su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Zoe, su mejor amiga, la única que sabía de su aventura. «¿Cómo va?», decía con inocencia. Grace miró fijamente el mensaje, las palabras quemándola. ¿Cómo podría siquiera empezar a explicarlo? ¿Qué podría decirle a Zoe? ¿Cómo podría explicar la profundidad de su destrucción sin sonar como una persona que había perdido todo lo que alguna vez había apreciado? Sus dedos se cernían sobre la pantalla, pero no podía decidirse a responder. Ella no quería la simpatía de nadie. Ella no lo merecía. Zoe le había advertido. Todos la habían advertido. Pero ahora ya era demasiado tarde. Los papeles del divorcio fueron un duro recordatorio de que Tom no la iba a abandonar simplemente. Estaba recuperando el control. El control que tontamente pensó que aún tenía. Grace se levantó de la mesa,
con las piernas temblorosas mientras caminaba hacia la ventana y miraba la calle vacía. Esto fue todo. Este fue el precio de sus decisiones. Había pasado una semana desde que Grace recibió los papeles del divorcio y la tensión en el aire era palpable. No podía escapar de la sensación de que algo estaba por venir, algo peor que los documentos legales que ya habían destrozado su vida. Tom se había mantenido extrañamente tranquilo durante todo el proceso, como si simplemente estuviera siguiendo los pasos, esperando el momento adecuado para hacer su siguiente movimiento. Y entonces, una noche, sucedió. Grace había estado caminando de un lado a otro del apartamento, sintiéndose cada vez más inquieta cuando escuchó el inconfundible sonido de la puerta principal abriéndose. Tom estaba en casa. Esta vez no lo dudó. Ella se quedó en el umbral de la sala de estar, con el corazón acelerado, esperando que él hablara primero. Pero como siempre, el silencio de Tom flotaba en el aire, denso y opresivo. Él no dijo ni una palabra mientras pasaba junto a ella y se dirigía directamente a la cocina. Grace lo siguió, con la respiración entrecortada. Sé que solicitaste el divorcio, comenzó, con la voz temblorosa por una mezcla de ira y desesperación. Sé que me estás castigando, pero ¿no podemos al menos hablar de esto? ¿No podríamos al menos intentar solucionarlo? Tom no la miró mientras abría el refrigerador y sacaba una botella de agua. Él giró la tapa y tomó un sorbo lento antes de volver a dejarla, todo mientras Grace estaba allí, con los ojos ardiendo por lágrimas no derramadas. Arreglalo la voz de Tom era tranquila, casi demasiado tranquila. ¿Qué queda por arreglar? ¿Grace? La confianza se ha ido. El respeto se ha ido, y sinceramente, solo estoy cansada. Sus palabras la atravesaron como un cuchillo. Siempre se había enorgullecido de ser capaz de salir airosa de las situaciones difíciles con su encanto, de encontrar la manera de mejorarlo todo. Pero aquí, ahora con Tom, no había lugar para eso. No había lugar para excusas. No quise que pasara así, dijo Grace, con la voz quebrada. Fue un error. Pensé que podía controlarlo. No pensé que volvería a caer en ello. Nunca quise hacerte daño, Tom. Tom finalmente se giró para mirarla, con expresión ilegible. No fue solo un error, Grace. No fue solo un desliz. Elegiste esto una y otra vez. Lo elegiste a él antes que a mí. La ira apenas estaba contenida en su voz ahora, pero no era fuerte. Se midió como un fuego latente que podría estallar en cualquier momento. Grace negó con la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras aplastándola. Me equivoqué. Ahora lo veo. ¿Pero no te importa? ¿Ya no me amas? El silencio que siguió se hizo insoportable. La mirada de Tom permaneció fija en la de ella. Y en ese momento, Grace vio la verdad. Su amor por ella había muerto hacía mucho tiempo. No fue el asunto lo que lo mató. Fue la traición. Fueron las mentiras constantes, el engaño, y ahora no había vuelta atrás. Te amé, dijo Tom, con voz suave pero definitiva. Pero ya no. Y con eso, la última amenaza de esperanza a la que Grace se había aferrado se hizo añicos. La puerta se cerró de golpe detrás de Tom cuando salió y sus pasos resonaron en el pasillo. Grace se quedó allí, todavía en shock, con su cuerpo congelado en el lugar. Ella sabía que este momento llegaría. Pero de alguna manera el peso todavía la golpeaba como un tren de carga. Su corazón se dolió cuando el silencio en el apartamento se instaló a su alrededor. Pesado y opresivo. Ella lo había perdido. Para bien. Sin disculpas. No hay segundas oportunidades. No había vuelta atrás en esto. Grace caminó lentamente hacia el sofá y se sentó. Sus manos temblaban mientras se secaba las lágrimas que habían comenzado a caer. Ella no pudo detenerlos. Ella había destruido todo lo que alguna vez le importó. Y ahora no le quedaba nada más que los escombros. Ella pensó que podía controlar la situación. Pensó que podía arreglar las mentiras, la traición. Pero ahora se dio cuenta de que Tom había tenido razón todo el tiempo. Esto no fue solo un error. Esta fue una serie de decisiones que ella había tomado. Decisiones que la llevaron a ese punto. Ella echó un vistazo a los papeles del divorcio que estaban sobre la mesa de café,
donde las palabras aún se destacaban claramente en blanco y negro. La mitad de todo. Fue un recordatorio de lo mucho que había dado por sentado su vida, su matrimonio y al hombre que la había amado. Y ahora todo se estaba desvaneciendo. A medida que pasaban las horas, la mente de Grace regresaba al principio, a cuando las cosas eran sencillas, cuando ella realmente amaba a Tom. Ella recordó la forma en que él le había sonreído, la forma en que la había abrazado cuando estaba triste, la forma en que siempre había estado allí cuando ella lo necesitaba. Ella lo había dado por sentado, asumiendo que siempre estaría allí, que siempre la perdonaría. Pero ahora la verdad estaba clara. La confianza, una vez rota, nunca podrá repararse por completo. La puerta se abrió con un crujido nuevamente y a Grace se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Ella no esperaba que Tom regresara. No después de todo lo que había dicho, pero cuando se giró, vio una cara familiar parada en la puerta. Zoe, su mejor amiga. La expresión de Zoe era una mezcla de preocupación y culpa, pero no dijo nada mientras cruzaba la habitación para sentarse junto a Grace. Por un momento, los dos se quedaron sentados en silencio. No hacían falta palabras. Grace sabía que Zoe había visto el dolor en sus ojos y comprendía la profundidad de lo que había perdido. Nunca quise que fuera así. Grace finalmente susurró, su voz. Zoe colocó una mano sobre su hombro, ofreciéndole el tranquilo consuelo que solo una amiga podía dar. Lo sé, dijo ella suavemente. Pero a veces el precio de nuestros errores es más de lo que podemos pagar. Grace asintió con el corazón pesado. Ella había perdido a Tom. Ella se había perdido a sí misma. Y ahora todo lo que le quedaba eran las lecciones que había aprendido demasiado tarde. El precio de la traición no fue solo la confianza rota. Fue la destrucción de todo lo que una vez fue puro, una vez fue real. Y en ese momento, Grace comprendió que no había vuelta atrás.